Hola Géminis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la estés viendo. Señores, aquí evidentemente un movimiento astrológico que está afectando pues los primeros 3 signos del zodiaco. En el caso de Géminis, también aquí hay movimientos con este 6 de espadas. Aquí al salir el sol de tu signo y entrar en zonas pues precisamente de finanzas, hay un movimiento aquí por tu estabilidad económica. Puede ser que te estés moviendo de casa, moviendo de empleo, moviendo de ciudad, pero definitivamente aquí muchos de ustedes van a comenzar a pensar en mudarse. Si es que ya no están pensando en mudarse, vienen algunos pensando en hacerlo y esta es una oportunidad espectacular para hacerlo. Es posible que lo hagas para valorizarte pues muchísimo más. Aquí también podría representar viajes que estén dando algunos, quizás por este mundial de fútbol, por ejemplo, que está haciéndose. Algunos pues decidan incluso viajar y ver alguno de los partidos. Así que definitivamente aquí hay un viaje, aquí hay un movimiento. Y ustedes van a estar pues precisamente moviéndose de ciudad, moviéndose de trabajo, o podría ser simplemente un viaje de placer, un viaje para ver ciertos eventos. Y la rueda de la fortuna pues me dice que debido a este movimiento, debido a este cambio, tu vida va a estar cambiando completamente. Aquí hay un giro para bien de ustedes por completo. Aquí las cosas cambian definitivamente para mejor en la vida de ustedes debido a este movimiento que ustedes deciden hacer. No es que sea esto obligatorio ni que te empujen a hacerlo. Simplemente tú optas por hacerlo, decides hacerlo y Dios, el universo, lo que tú creas te premian, diciéndote que si tú das, por supuesto, el primer paso, ellos van a continuar favoreciéndote, pero tienes que dar ese primer paso. Y esto eventualmente va a estarte trayendo algún tipo de noticias, de informaciones, y estos son movimientos que vienen rápido. El rey de espadas se mueve a muchísima velocidad, te trae mucha información y vas a tener que tomar acción pues súper rápido acá. Vas a tener que usar tu agilidad mental porque estas son oportunidades, como yo siempre digo, que son calvas y hay que tomarlas por los pelos. Si tú no la ves o si la ves no tomas acción, pues simplemente te va a estar pasando por delante y el tren te va a estar dejando. Pero no tienes tampoco que apresurarte y lanzarte a lo loco. Tienes que usar tu agilidad mental para pensar si esto te conviene, si no te conviene, cuáles son los pros, cuáles son los contras y actuar de la mejor forma posible. También, si para esto tienes que firmar algún tipo de contrato, pues revísalo. Revísalo bien antes de estar firmando pues cualquier cosa. Vamos ahora con la carta de la suma sacerdotisa. Vamos a ver qué cartas la acompañan. Géminis, aquí vas a estar recibiendo una información que antes tú no tenías conocimiento de ella. Con esta carta me están diciendo que hay una verdad que estaba oculta y tú vas a estar descubriéndola. Tienes que hacerle muchísimo caso a tu intuición, a la información que te esté llegando, porque podría estarte llegando esta información a través de sueños, de señales en la carretera, de diferentes formas, de diferentes maneras, y tienes que apelar a tu intuición, no decir, eso es casualidad, eso no es para mí. No, si tú sientes que es para ti, si tú sientes que es un mensaje directo de Dios, el universo, de tus ángeles, de lo que tú creas, pues tómalo, porque te lo están dando, te lo van a estar dando, te van a estar revelando una verdad que tú necesitabas conocer para entender por qué necesitas hacer este cambio, hacia dónde tienes que ir y cómo te va a ir pues mucho mejor. Pero tienes que estar al tanto para recibir esa información. Y junto con esa información va a venir un nuevo comienzo. Este as de bastos me está diciendo que hay el inicio de algún proyecto, de alguna empresa. Esto es una iniciativa muy importante, es la creación de invención o la energía para dar los primeros pasos en algo que quizás ustedes querían hacer, posiblemente este cambio de ciudad, un nuevo empleo, un nuevo negocio, una nueva inversión. Y este as de bastos, esta carta no solamente trae la energía que te impulsa a iniciar algo nuevo, esto tiene un potencial de crecimiento y de expansión enorme y tiene también la fuerza necesaria para que tú lo pongas en marcha, para que arranque, tiene tremenda fuerza, así que no solamente es el inicio, es la fuerza para que arranque. Y la carta del colgado pues
te está diciendo de que debido a esta información y esto nuevo que llega, tú vas a estar viendo las cosas desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Quizás hasta ahora tú estuvieras pensando de que la mejor seguridad económica podría ser siendo empleado toda tu vida y teniendo pues un retiro al final de tu vida, de los años de labor. Sin embargo, aquí con el colgado puede ser que ahora tú comiences a pensar en que no, en que eso no es tan seguro y de que tu economía podría estar mejorando si inicias algún tipo de negocio, si inicias algún tipo de emprendimiento o si tu negocio, si ya lo tienes establecido, si toma otro rumbo o se expande o hace algún otro producto o comienza algo nuevo, algo diferente. Incluso si estás trabajando, simplemente puede ser que veas las cosas desde otro ángulo, pensando quizás que ese empleo ya no es suficiente y que te vas a ir a otro. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque esta lectura empieza con un 6 de espadas y el 6 de espadas es movimiento, es cambio, es traslado. Aquí hay noticias que llegan rápido, información que te va a llegar y algo nuevo que podrías estar comenzando y que esto va a estar cambiando tu vida por completo. Así que definitivamente las cosas las vas a estar viendo desde otra posición, una posición completamente diferente a la que ahora estás viendo las cosas, estás viendo tu vida económica, tu vida financiera, tu estabilidad económica la vas a estar viendo distinta, la vas a estar viendo completamente diferente, señores. Y vamos a ver ahora qué cartas vienen con la carta pues del juicio. Géminis, aquí esta carta del emperador pues aporta una energía bastante fuerte de orden, de disciplina, de seguridad y va a estar ayudándote a consolidar cualquier proyecto, cualquier negocio, cualquier inversión, cualquier empleo en cualquier área de tu vida que necesiten pues que esto se estabilice. También la influencia de esta carta pues trae precisamente estructura, control, estabilidad y permite pues que las cosas se sostengan y progresen con firmeza, porque el emperador le da como que estabilidad, le da seguridad, enraiza las cosas a tierra. Y la carta del diablo aquí no la veo como negativa. La carta del diablo te está diciendo de que van a generarse ciertas ataduras. Esta estabilidad viene con ataduras, con compromisos. Te digo que no es malo porque, por ejemplo, cuando ustedes comienzan en un nuevo empleo, puede ser que te genere ataduras de cumplir horarios, quizás de cumplir un tiempo en el que estés contratado y tengas que cumplir ese tiempo de contrato. Trae este tipo de ataduras. Si quieres algún tipo de nuevo negocio, es posible que estén ustedes pues pidiendo algún tipo de préstamo que evidentemente vas a tener que pagar, tienes que comprometerte en pagarlo y esto te va a generar pues una atadura bastante fuerte. Si quieres comprar una vivienda o mudarte a otra renta o cambiarte de ciudad, evidentemente también te va a traer ataduras. Así que esta estabilidad, esta seguridad económica te va a traer ciertos compromisos que te van a estar atando. Si ustedes me dicen, no, yo no quiero atarme. Señores, si ustedes no quieren atarse, tampoco quieren progresar económicamente, porque si tú no tienes dinero, la forma de hacer una inversión, la forma de progresar, la forma de lograr las cosas, pues es teniendo algún tipo de deuda económica. Hay deudas buenas y deudas malas. No es un tipo de deuda que sea una deuda porque te compraste, no sé, una cartera que tú no puedes pagar en 10 años tuyos de trabajo. No es lo mismo comprarse eso a comprar quizás una casa donde estés dando un down payment, a pedir un préstamo para comenzar un negocio, a pedir quizás un préstamo en tu trabajo o coger tus tarjetas de crédito porque te vayas a mudar o te vayas a cambiar de puesto de trabajo y en ese trabajo te vaya a ir mucho mejor y en los próximos meses pagues este dinero. Las deudas realmente no son deudas, son inversiones. Inversiones porque vas a tener un retorno después debido a esto y deberían estarlo viendo precisa y lo van a ver. No es que lo van a estar viendo, no, es que lo van a ver de una forma diferente. Se me había olvidado que aquí estaba la carta del colgado. La carta del colgado donde dice que vas a ver las cosas desde otro punto de vista o que las deberías ver desde otro punto de vista, precisamente me da la información que se refiere a esto. Quizás tú digas, no, una deuda para qué, me voy a estar enredando, pero una deuda podría significar el impulso que tú necesitas para que tu economía mejore, para que tu economía avance. Hay alguien que conozco del signo de Géminis precisamente
que siempre me decía, si a mí me venden el edificio más importante de mi país a crédito, lo compro, porque es una inversión al seguro que va a tener retorno. Así que nunca dudes, si te venden el edificio más caro de tu país a crédito, nada, lo compras porque es espectacularmente buena inversión. Así que piensen en eso, no todas las deudas son malas, ni todas las ataduras tampoco lo son. Y la carta del juicio me está diciendo que debido a esto, si ustedes se deciden hacer, a ver las cosas de otra perspectiva, si piden ese préstamo, eso que necesitas, si se atan literalmente con un contrato, con algo que tendrían que estar firmando, eso representaría un renacimiento para ustedes, una segunda oportunidad. Esto es una activación o reactivación de algún tipo de situación en tu economía, en tu dinero, en algún proyecto, y esto pone fin a un periodo de inactividad. Aquí va a haber una oportunidad de renovación, de transformación de tu situación actual, lo que coincide con la rueda de la justicia. La rueda de la justicia me decía que las cosas iban a estar girando a tu favor y esto pues termina con una renovación para ustedes, con un nuevo renacimiento. Así que aquí hay un movimiento, vas a estar recibiendo información y vas a estar renaciendo pues económicamente, Géminis. Vamos ahora, Géminis, con el mensaje del oráculo del romance y el amor. Acá, wow, trae la carta de la pasión. Con esta carta te están diciendo que mantengas la flama de la pasión viva y que el corazón pues necesita precisamente eso. Así que sea con tu pareja, si están un poco como que en la monotonía, pues activen esas llamas del amor. Y si te encuentras a alguien por ahí porque estás soltero, cuidado con tener encuentros apasionados, porque es lo que está diciendo literalmente esta carta, que podrías tener a alguien con algún tipo de encuentro apasionado. Vamos ahora con el mensaje para Géminis del oráculo de los ángeles. Vamos con el oráculo de los ángeles. Aquí está. Claridad. Te dice con esta carta de la claridad, Géminis, confía en ti mismo y en que el universo está haciendo los cambios necesarios para que tú consigas tus metas, para que tú consigas lo que tú quieres. Pronto vas a tener la claridad necesaria de tu propósito de vida. Señores, esta carta viene precisamente a reafirmar lo de la suma sacerdotisa, que ibas a conocer una verdad que estaba oculta, una verdad que es necesaria para conocer quizás la raíz de tus problemas, la raíz de tus conflictos, pero que tienes que estar al tanto para conocerla. Y precisamente esta carta de los ángeles me están diciendo claridad. Vas a tener total y absoluta claridad y vas a ver las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, definitivamente. Vamos ahora, Géminis, con tus 3 números de la suerte. Recuerden que estos números no tienen premio garantizado. Solamente pueden ser mensajes de tus ángeles. Aquí está. El primer número, el 70, podría ser solamente mensaje que tus ángeles quieren que conozcas, ¿ok? Número 70, 28 y 12. Y vuelve a salir aquí el colgado, Géminis, para ustedes. Nada, definitivamente la carta precisamente te dice, mira la vida o mira el mundo desde una perspectiva diferente. Mira el mundo desde una perspectiva diferente. Así que hay cosas que vas a tener que cambiar tu forma pues de pensar. Así que definitivamente, Géminis, déjame lo mejor, una frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Y vamos a tener acá la rueda de la fortuna y la carta del juicio. Entonces, Géminis, la frase sería: mi vida siempre cambia para mejor. Mi vida siempre cambia para mejor. Y nos vemos, Géminis, en el próximo video. Hasta la próxima.